Jacqueline, bueno, primero gracias por recibirnos y lo primero es, ¿podemos hacer una evaluación de cómo está la situación del COVID-19 hoy día? Sí, bueno, la información que estamos viendo a nivel nacional, una situación muy crítica en números, si vemos a nivel país, Uruguay está en los números globales en anaranjado, en el índice de riesgo de Harvard que estamos usando. Si lo vemos por departamentos, tenemos ya prácticamente todos los departamentos en amarillo. Ayer nos quedaban 3 que no han entrado en el amarillo franco, pero están en 0,90 y pico, probablemente que hoy entren. Y Montevideo llegando al rojo. Eso significa un nivel muy alto de circulación acá cerquita de Canelones, donde nosotros tenemos una comunicación muy fluida. Y entonces, no solamente la situación de Canelones, que ya estamos en el anaranjado desde hace varios días, sino esa conexión que tenemos, ¿no? Y bueno, ayer veíamos también los resultados que salieron de Montevideo del testeo de ómnibus, que se está viendo que lo que mostró eso es que un 13% de los ómnibus urbanos se encontraron partículas virales. No necesariamente son transmisibles, pero lo que muestran es que en los ómnibus hay gente con virus, ¿no? Entonces, la importancia de que en el ómnibus tengamos un cuidado extremo de sentarnos solos, de no aglomerarnos, de usar el tapaboca durante todo el viaje, ¿no? Y después, en Canelones particularmente, bueno, ahora estamos con una situación de afectación en casi todos los municipios, son muy pocos los municipios donde no tenemos casos. Muy particularmente tenemos el mayor número de casos, coincide con los municipios de mayor población, Las Piedras y Ciudad de la Costa, pero lo que preocupa es el crecimiento que está teniendo. Nosotros estamos teniendo 2 reportes semanales. Tuvimos el último reporte el viernes pasado con datos del jueves y ahora el lunes con datos del domingo. De un reporte a otro, el crecimiento que tuvimos en algunos departamentos, en algunos municipios se duplicó, en otros es del 75%, 50%, y eso nos está dando la pauta de que el virus está circulando y de que la perspectiva es que sigan aumentando los casos. Hoy, por ejemplo, en Toledo había solamente de ACE, los colegas que están allí tenían 30 hisopados para hacer. Nosotros acá en Migues y Montes tenemos un número de positivos por ahora pequeños, ninguno en Montes todavía. Se han confirmado 4 en Migues, pero tenemos 3 en la localidad y 1 en zona rural, pero tenemos una docena de 11 en realidad en estudio, que se siguen sumando todos los días. En términos de peligro es alto. ¿Qué es lo que significa eso? La gente se pregunta, bueno, ¿no puedo salir a la calle? No, salir a la calle es posible. Lo que tenemos que hacer es evitar salir con tapabocas, evitar el estar cerca de la gente. Si vamos a hacer las compras, tomar distancia, estar el mínimo tiempo en la caja, ¿no? Si estamos esperando, esperar alejados, ¿no? Al mismo tiempo, cuando estamos en casa, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos también, porque tenemos un núcleo de convivencia con quien nosotros compartimos la casa, la vivienda, el afecto, y ahí no usamos el tapaboca, ¿no? Pero si viene la vecina, si viene la abuela, la amiga que vive al lado o el niño que viene a jugar, allí hay que usar las medidas, porque la mayor parte de la diseminación se da en los núcleos cercanos. Pensamos que estamos en peligro si salimos, y en realidad bajamos el cuidado en el núcleo inmediato. Entonces es muy importante que en el núcleo cercano nosotros seamos muy cuidadosos también. Y ni que hablar que cuando salimos a trabajar y llegamos a la casa tenemos que higienizarnos correctamente, el tapabocas hay que estarlo cambiando, tener 2, 3 tapabocas y lavarlos. Ahora se seca enseguida tapabocas, ¿no? Lo lavamos, cuando nos lavamos las manos lo dejamos colgado, se secan un ratito mientras usamos otro, ¿no? Cuando hacemos las cosas que ingresan a la casa también es muy importante tener en cuenta que pueden venir contaminadas. Entonces
desinfectar con alcohol o dejar estacionando 48 horas antes de ingresarlas efectivamente a la casa. Todas esas medidas que usábamos mucho al principio son válidas y tenemos que retomarlas ahora. Y hablando de la zona y hablando de Canelones en particular, los comités de emergencia locales, ¿cuánto aportan o cuánto pueden aportar en este sentido? Muchísimo, muchísimo. Los comités se están instalando con participación de organizaciones sociales, de los municipios, de los efectores de salud que están en cada comunidad, y ahí eso permite una coordinación, por un lado, para el seguimiento de los casos y los posibles brotes, ¿no? Cuando tenemos un caso, nosotros tenemos que estudiar los contactos. ¿Qué es un contacto? Esto es importante saberlo. Cuando yo estuve con esa persona, por lo menos 15 minutos en 24 horas, ya sean 15 minutos de corrido o 15 minutos a lo largo de las 24 horas, ¿no? Se suman, ¿no? Sin protección, quiere decir sin distancia o sin mascarilla. Si yo cumplo ese requisito, esa persona es un contacto. Entonces, tengo un caso, tengo que identificar todos los contactos que esa persona tuvo en las 48 horas antes del diagnóstico o antes del inicio de los síntomas. Y ahí tengo que empezar a hacer un rastreo, ¿no? Y avisarles a esas personas que tienen que preservarse y hacer cuarentena hasta que se hagan el test. ¿Cuándo hay que hacer el test del contacto? Es a los 7 días de que tuvo el contacto que puede haber adquirido, en el cual se puede haber transmitido el virus, ¿no? Entonces, ahí hay que esperar. Todo eso no es fácil, ¿verdad? Porque las personas tienen que ir a trabajar, tienen obligaciones, los adolescentes tienen necesidad de salir, ganas de salir, y es muy difícil controlar eso. Y todo eso es mucho más fácil de gestionar comunitariamente. Entonces, el Comité de Emergencia Municipal permite, con el conocimiento de la comunidad, hacer un dispositivo más adecuado a cada lugar, que va a ser distinto en Montes que en San Jacinto, que en Tala o en Santa Rosa o en Canelones, ¿no? Cada lugar es diferente y es muy importante allí sumar. También frente a esta situación que se ha planteado de habilitar medidas represivas para las aglomeraciones, es muy importante también prevenir la represión. O sea, no solamente prevenir las aglomeraciones, sino tenemos que evitar que hayan instancias represivas, que eso en sí hace mucho daño, ¿no? Entonces, también es importante que a nivel de cada municipio se pueda trabajar para organizar de forma saludable la vida comunitaria. No se está planteando que la gente se quede encerrada en la casa, sí que la gente salga lo menos posible, que reduzca la movilidad, ¿sí? Pero es deseable que la gente salga a caminar de mañana, que la gente pueda caminar por la plaza, ¿no? Pero, y que los jóvenes puedan tener instancias de encontrarse dentro del marco de los cuidados, es decir, grupos chicos, con distancia, no compartiendo vasos, botellas, cigarrillos, ¿no? Eso es posible cuidarlos, ¿no? Si nosotros decimos prohibición a todo, lo que tiende a hacerse es hacerlo sin permiso, ¿no? Entonces, desde los comités locales se puede planificar para esa convivencia más saludable, que en este momento, además de vacaciones y de fiestas, es necesaria. En los pueblos más pequeños, digamos, hay un mayor contacto y un mayor conocimiento de los vecinos. En algunos lugares se ha planteado de que, bueno, fulano es contacto, pero sin embargo no está guardando la cuarentena, o mengano dio positivo, sin embargo lo vimos en la calle. Sabemos que eso es muy difícil de controlar, pero ¿cuál es el mensaje? Bueno, es muy importante esto. A veces ocurre, lo hemos visto con frecuencia, que cuando aparece un positivo se genera lo que llamamos estigma, ¿no? Que la comunidad ve a esa persona o a esa familia como culpable, ¿no? Y la segrega o la señala en vez de ayudarla, ¿no? La persona que está en una situación de sospecha o positivo mientras está esperando el test o cuando se confirmó, necesita apoyo. A veces las personas y la familia necesitan incluso apoyo económico, ¿no? Entonces es muy importante que la comunidad esté atenta para ayudar,
¿no? Eso es muy importante. Y en la medida que las personas se sienten ayudadas, es más posible que si tienen dificultades para hacer la cuarentena, guarden la cuarentena, ¿verdad? Ni que hablar que es importante hablar con las personas que no se dan cuenta que tienen que quedarse adentro, que eso es importante para sí mismos y para la comunidad y para sus familiares, ¿no? Pero no hemos tenido ese tipo de problemas acá en el noreste, la gente está adhiriendo, ¿no? Y ha habido solidaridad hacia las personas que están afectadas. Creo que ese apoyo tiene que ser mayor. Un caso positivo de COVID, ¿cuánto tiempo tiene que, aislarse y qué pasa después? Bien. La persona positiva, tenemos dos situaciones, puede tener síntomas o no, ¿verdad? Si la persona no tiene síntomas, va a tener que quedarse en su casa durante 14 días, aunque se sienta perfectamente bien, no salir, mantenerse aislada de su propio núcleo familiar, ¿no? Mantener distancia, usar mascarilla dentro de la casa porque corre el riesgo de contagiar a las personas que conviven con ella. Y no comer del mismo plato, ¿no? Servir por separado, esos cuidados con los utensilios domésticos, de higiene o de comer. Eso es muy importante. Cumplidos los 14 días, si la persona no tuvo síntomas, si está bien, queda de alta. Ahí el médico le va a indicar, ¿sí? Hay un seguimiento de las personas que dan positivo para ver si aparecen síntomas, si está todo bien. 14 días se da de alta sin necesidad de realizar un test. ¿Tá? El test a los 14 días, si se hace, puede dar positivo. No tiene valor para la transmisión, porque ahí ya no contagia. ¿Tá? Entonces, es importante guardar los 14 días porque antes todavía puede contagiar, ¿sí? Pero a los 14 días ya no contagia y entonces ahí la persona al día 15 ya puede salir. ¿Tá? Si la persona tiene síntomas, bueno, ahí hay que hacer un seguimiento más estrecho porque la enfermedad se puede agravar, ¿no? Y es una característica de esta enfermedad es que el agravamiento es muy rápido y personas que están muy bien rápidamente pasan a internación y rápidamente pasan a CTI. Entonces, las personas que tienen síntomas tienen que, frente a cualquier empeoramiento, consultar de inmediato al médico y además van a estar siendo controlados, ¿sí? Y del mismo modo se hace el seguimiento, si todo se resuelve a los 14 días, ¿sí? Queda de alta, a veces persiste algún síntoma, igual queda de alta si el síntoma es un síntoma sin trascendencia, ¿sí? Eso lo resuelve el médico en cada caso. Después que esa persona queda de alta, no queda vacunada, eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque ha habido casos de reinfección, eso se ha comprobado, incluso con formas graves en una segunda infección. Entonces, la persona que fue positiva, tuvo que hacer la cuarentena, quedó de alta, luego que sale de alta tiene que seguir usando todas las medidas, mascarilla, distancia, porque no está libre de reinfectarse, ¿sí? Y eso es una situación que tenemos que evitar, sobre todo con este dato de que reinfecciones pueden ser una infección más grave. Bien. Ahora también estamos en la época de las fiestas tradicionales, de reuniones, de mayor movilidad. ¿Qué es lo recomendable para estos casos? Lo primero es que las fiestas en este año tienen que ser con nuestro núcleo de convivencia, ¿sí? Si hay alguien que quiere venir a pasar con una familia y no está conviviendo, esa persona en este momento tiene que estar en aislamiento en el lugar donde esté, ¿no? Lo decíamos mucho para estudiantes, por ejemplo, que están en Montevideo, ¿no? Y que están terminando sus clases. Bueno, en este momento, ya días, estamos a menos de una semana, ¿no? de la Navidad, 2 días, es imprescindible que haya aislamiento para poder concurrir. Lo ideal en la reunión familiar es que sea al aire libre dentro de lo posible, en grupos chicos, que si es adentro, porque bueno, en la noche esté fresco, que estén todas las ventanas abiertas, que tengamos una organización de la comida que no sea sirviéndonos todos del mismo plato, ¿no? Que cada uno tenga su vaso y el vaso quede identificado con una cintita, con una etiquetita, ¿verdad? Que nadie pierda el vaso ni se crucen, y que se sirva la comida en las porciones individuales y que organicemos la mesa y las sillas de una forma que estemos con distancia, ¿sí? Bien.
Cuando decía usted recién de aislamiento, la persona que viene, puede ser como usted decía, un estudiante que estaba en Montevideo, ¿de cuánto tiempo ese aislamiento? Mínimo una semana. O sea, si la persona ahora ya no está en ese aislamiento, es preferible que pase en Montevideo, digamos, con el núcleo de convivencia que pueda tener allí y usando las medidas de seguridad y que se venga para pasar fin de año, ¿no? Mucho más esto cuando tenemos personas mayores o personas con alguna enfermedad en el núcleo familiar, ¿no? Porque ahí ya sabemos que es la población que se enferma más gravemente, ¿no? Pero también sabemos que las formas graves aparecen en todas las edades también. Bien. Se habla mucho de las vacunas y de las distintas vacunas y de los distintos ensayos clínicos y de la aplicación de alguna de ellas. ¿Cómo lo está visualizando? Bueno, todavía no tenemos a nivel mundial información concluyente, información científica concluyente sobre las vacunas, ¿no? De hecho, no sé, los primeros datos que hay de efectividad en población humana es sobre grupos seleccionados de población sana, de cierta edad y con un seguimiento de corto plazo. Entonces, ahora estas vacunaciones masivas que se están abriendo forman parte de todavía la fase de estudio de las vacunas, ¿no? Que nos van a permitir conocer la respuesta en población más numerosa y por tiempo más largo. Entonces, estamos obviamente con mucha expectativa de que las vacunas puedan ser una solución, pero hay que ser muy cautos y también acotar las esperanzas, digamos, porque hay infecciones con las que venimos lidiando que con investigación de muchos años todavía no hemos tenido arribo a vacunas efectivas, como por ejemplo es el dengue. Entonces, este virus tiene particularidades que lo hacen difícil para lograr una vacuna y de hecho, bueno, a la prueba está de que hay 3 diferentes tipos de vacunas que se están probando y hay caminos distintos para intentarlo. Ojalá se llegue a una forma efectiva, pero tenemos que ser cautos y mientras tanto usar estos recursos que no son cómodos, pero que es lo que tenemos para cuidarnos. Bien. ¿El caso del Reino Unido? Bueno, eso es una de las cosas que alarma. Ahora surge, ¿no?, esta cepa que aparece mucho más contagiosa, ¿no?, un 70% más transmisible que la anterior. Todavía no hay datos que permitan decir que es más grave, pero sí es mucho más contagiosa. Y esto justamente alerta de la capacidad que tiene el virus de modificarse. En nuestro país necesitamos tener más estudios de secuenciación, se llama, que es para saber la parte genética del virus que está circulando. Esto se estuvo haciendo en tiempo real al inicio de la epidemia y hay necesidad en este momento de retomar esa investigación para saber con qué cepas estamos en este momento y detectar eventualmente la llegada de otras formas o a veces cambios dentro de las mismas que están circulando. ¿Tenemos las condiciones para eso? Sí, hay, condiciones de capacidad científica tenemos, están faltando recursos desde los grupos de la Universidad de la República, esto lo estamos visualizando como una necesidad en este momento de avanzar retomar esa investigación y coordinar todos los esfuerzos para la investigación en la parte genómica del virus y se necesitan más recursos. El tema recursos es un problema en este momento para apoyo a las familias que tienen necesidad económica para cuidar la cuarentena, para seguir avanzando en la investigación, también para mejorar la capacidad de testeo. Los equipos están desbordados, tanto los que están trabajando a nivel central como los equipos que están trabajando a nivel de territorio. Se ha desarrollado una coordinación excelente, particularmente acá en el noreste. Tala fue pionero en eso, una coordinación de los profesionales y equipos de salud de todos los prestadores. En Migues y Montes estamos trabajando igual, en San Ramón se instaló igual y está avanzando a trabajarse así
hay que mejorar todavía la coordinación, la circulación de la información, pero también para eso se necesita reforzar recursos. Es poco, no da el tiempo de los profesionales que están trabajando en eso para hacer todos los contactos, las llamadas, el seguimiento de las personas positivas, llamar a los contactos, a veces llamar a instituciones que están involucradas, llamar a empresas de ómnibus. Todo eso es un trabajo enorme de tiempo completo en este momento y que genera agotamiento. Ahora viene tiempo de licencias, entonces hay necesidad de reforzar los equipos también y todo eso requiere inversión, dinero. En ese sentido, que las decisiones gubernamentales están enlentecidas. A nivel del gobierno nacional no se han tomado decisiones que refuercen inversión en este sentido y estamos viendo en el departamento de Canelones algunas decisiones importantes del gobierno departamental. Creo que todavía hay que profundizar eso. La Intendencia además está volcando móviles para apoyar la actividad de testeo, pero creo que todavía necesitamos más y desde los municipios creo que hay que ver desde los fondos propios de municipios qué se puede volcar a esto. Y estamos trabajando en Canelones con la Facultad de Medicina, que eso también suma en términos de recursos. En coordinación, la Facultad de Medicina se integró al SECOED la semana pasada y fortalece, ¿no? Pero hace falta también un soporte económico para dar continuidad efectiva. El relacionamiento con el GACH y bueno, y las intendencias departamentales, por ahí Orsi decía algo de que bueno, tendrían que tener un ida y vuelta más importante con el grupo asesor científico honorario. Sí, bueno, el grupo está disponible y va emitiendo las recomendaciones y los informes están disponibles para todo uso, ¿no? Y creo que la incorporación de Facultad de Medicina en el comité es un vínculo, digamos, porque de hecho hay participación de la facultad en el GACH, en el GIAD, que es el grupo, es un grupo independiente del GACH, un grupo de investigadores de muy diversas disciplinas que está trabajando desde el inicio de la pandemia en la gestión de los datos. Significa Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Y ahora, por ejemplo, hoy en la tarde tenemos una reunión del GIAD, que estoy participando allí, y vamos a plantear la posibilidad de que el GIAD se involucre en lo que es el análisis de los datos de Canelones. A partir de que ahora tenemos los datos por municipios, se vienen haciendo los análisis departamentales globales, pero la posibilidad de que ahora tenemos los datos por municipios nos permite también hacer un análisis más específico y contar con la mirada de otros profesionales de distintas áreas y en equipo, que eso enriquece mucho. En el último tiempo ha habido como un aumento exponencial, ¿no? de los casos. En ese sentido han habido algunas decisiones ahora en estos días que vendrían en el sentido opuesto, digamos, de que esa curva se pueda aplanar. ¿Usted cree que son suficientes? Tenemos crecimiento exponencial de casos, de ingreso a CTI, de muertes. Las tres cosas están creciendo exponencialmente. Ayer afortunadamente no tuvimos muertes, pero tuvimos 2 días de 5 muertes, ¿no? Teníamos 3, 4, 5, y estamos con 59 personas en CTI hoy, ¿no? Entonces, las medidas de nivel nacional en el momento de máximo pico de la pandemia reducen poco la movilidad en términos de disposiciones generales, ¿no? Queda abierta la posibilidad para el accionar desde empresas, desde instituciones y desde los gobiernos departamentales y locales. Entonces yo creo que lo que hay que tomar es eso, el margen de acción desde otros niveles, y desde ahí tenemos que trabajar. Esto es muy difícil porque claro, ya se ha visto que el cerrar todo es efectivo, pero claro, el cerrar todo tiene un costo económico que es muy alto y tiene un costo también en salud y en lo que implica quedarse encerrado, ¿no? Cuando el virus está generalizado y no estamos pudiendo llegar a controlarlo, en realidad la única forma que hay de pararlo es decir, bueno,
cada uno se queda en su casa, el que tiene el virus se le va a agotar la posibilidad de transmitir en 3 semanas máximo en quienes tienen un estado de inmunidad más bajo, y ahí frenamos la transmisión, ¿no? Ese es el efecto de la cuarentena, ¿no? Que ha hecho Europa en este tiempo. Dicen, bueno, cerramos por 3 semanas, ¿no? O cerramos algunas actividades o algunas cosas. En este momento hay mucho personal de salud que está afectado a cuarentena, ¿no? No necesariamente positivos, pero que están afectados por cuarentena, y eso reduce la capacidad real, ¿no? de disponibilidad. Fuera de eso, como decía, la otra capacidad que es fundamental es la del control a nivel comunitario. El testeo, la capacidad de hacer el hisopado, de procesarlo, de tener el resultado rápido y de hacer el seguimiento, o sea, lo que se llama el rastreo de contactos. Ahí estamos saturados hace días, o sea, no hay llegada a tiempo. Donde hay equipos a nivel local organizados, se está pudiendo completar lo que no se llega desde nivel central, pero estamos teniendo situaciones de demora de resultados de hasta una semana, y eso es muchísimo, porque fíjense que la persona tiene que quedar en cuarentena, primero esperando la fecha del hisopado, luego que se hace el hisopado esperando el resultado, y si la persona piensa, bueno, capaz que no soy positivo, entonces tengo necesidad de ir a trabajar, y sale a trabajar. Esas situaciones las estamos viviendo y es muy peligroso. Entonces ahí nos está faltando mejorar la capacidad de análisis también.